Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, los invito a abrir sus Biblias en Éxodo, capítulo 33, versículo 15. Dice para la gloria de Dios: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. La enseñanza del día de hoy lleva por título lo que acabamos de leer: si tu presencia no ha de ir conmigo. Yo les pregunto, hermanos, ¿podríamos decir lo que le dijo Moisés a Dios en nuestras vidas? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de acá. Son palabras hermosas. Si nosotros vemos todo el contexto de lo que está sucediendo, están en pleno desierto, el pueblo de Israel acaba de pecar y Dios le dijo a Moisés: yo enviaré un ángel delante del pueblo y seguirán caminando y seguirán ustedes, pero mi presencia no irá con ustedes. Y Moisés dice una de las palabras más hermosas que podemos encontrar en la Biblia: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Son unas palabras hermosas que nosotros debemos seguir, ¿no? Que nosotros debemos utilizar. Recordemos que Dios es nuestro guía, Dios es nuestra roca, Dios es nuestra fortaleza. Pero muchas veces esta no es nuestra realidad. Muchas veces es: yo voy aunque tú no vayas conmigo. Y vamos a ver la historia de un personaje y vamos a ver ciertas características de él. Pero antes del personaje vamos a ver un versículo. Vamos a ir a San Mateo, por favor, capítulo 25, y vamos a leer los versículos 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llama a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Nosotros esta parábola la conocemos bastante bien, ¿cierto? Y nosotros sabemos que cuando el Señor Jesús utiliza esta parábola, nos está hablando de diversidad de talentos, ¿cierto? A cada uno nos dio un talento diferente, a cada uno de nosotros nos dio un don diferente, que nosotros debemos utilizar para la gloria de Dios. Hay alguno que su talento es cantar, por ejemplo. Hay alguno que su talento es predicar. Hay alguno que su talento es hablarle a las personas, así en tú a tú, digamos, que tienen cierta facilidad para eso. Y cuando nosotros ponemos ese talento delante de Dios y ponemos nuestro talento en manos de Dios, Dios hace unas cosas maravillosas en nuestras vidas. Pero siempre, siempre ese talento que nosotros usemos debe ir de la mano de Dios. Si no va de la mano de Dios, ese talento está perdido. Si nosotros sabemos cantar, por ejemplo, pero cantamos en la casa, música secular, por ejemplo, y no mantenemos una relación con Dios, y queremos venir a la iglesia y cantarle a Dios, ¿qué va a pasar con ese talento? No hay nada. Hay una voz bonita, hay una capacidad vocal, pero no hay unción, no hay esa presencia de Dios cuando se canta. Y sucede lo mismo con cada uno de los talentos que nosotros usamos. Por ejemplo, vamos a pensar que el talento que Dios nos dio es hablarle a las personas, hablarle de frente. Si nosotros no tenemos una continua relación con Dios y Dios nos pone enfrente a alguien, que creo que nos ha sucedido muchas veces, ese alguien que necesita una palabra y nosotros queremos utilizar ese talento, pero no estamos en comunión con Dios, ¿qué va a pasar? No hay nada. No hace efecto. Uno siente que esa semilla que uno está sembrando cae en piedras porque no surge nada. Volvemos al título de la enseñanza: si tu presencia no ha de ir conmigo. El uso de nuestro talento, cada uno tiene uno diferente, debe ir siempre de la mano de Dios. Y vamos a ver un personaje que tuvo un talento muy importante, pero de repente
La presencia de Dios ya no estuvo con este personaje. Y este personaje es Sansón. Vamos a ver, digamos, en detalle la historia de Sansón. Vamos por favor al libro de Jueces, capítulo 13, versículo 5. Dice para la gloria de Dios: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será ¿qué? Nazareo a Dios desde su nacimiento. Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿A quién le está hablando aquí el ángel? A la mamá de Sansón, la esposa de Manoa, que era el papá. Y ella le dice: tú concebirás. Recuerden que ella era estéril, y Dios le dice, o el ángel le dice: tú concebirás un niño. Ahí ya tenemos un milagro, ¿no? Una mujer estéril que concebirá un niño. Y le da una característica: el niño será nazareo. ¿Qué es nazareo? Consagrado para Dios. Y el nazareo, el hombre nazareo, tenía unas características específicas, ya las vamos a ver. Pero en principio el hombre nazareo era consagrado para Dios, entregado, separado para Dios. Vamos a ver después la historia de Sansón. Él fue juez sobre el pueblo de Israel a pesar de sus errores, y él era un hombre separado para Dios. Veamos un poco más adelante, Jueces capítulo 14, versículos 5 y 6. Dice para la gloria de Dios: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. En estos dos versículos, hermanos, es la primera vez que la Biblia menciona la fuerza de Sansón. Un león vino a atacarlo, y él con sus propias manos, dice, despedazó al león. O sea, no le pegó, no lo golpeó, lo despedazó como si fuera un cabrito. Pero hay una característica importante, versículo 6. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón. ¿Cuál era la razón de la fuerza de Sansón? El espíritu de Jehová descendía sobre Sansón. ¿Por qué? Porque él era nazareo, porque era ungido de Dios, porque Dios lo había elegido a él. Pero ese versículo termina con algo extraño y particular, ¿no? Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano. Pero ¿cómo termina? Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Sansón, un hombre que tenía un talento de parte de Dios, un talento de ser fuerte, utiliza ese talento con un león y no se lo dice a nadie? Ahorita vamos a ver el por qué no se lo dijo a nadie. Pero veamos una característica aquí. El versículo 6 dice: y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Nosotros conocemos muy bien la historia. Jueces capítulo 14, versículo 1 y 2. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas ¿de dónde? De los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Recordemos que el pueblo de Israel tenía un mandato, ¿no? No se mezclen con los pueblos a donde lleguen. Ese era el mandato de Dios. Y menos con los filisteos. Los filisteos era el pueblo que estaba aprisionando a Israel. Pero Sansón ya había puesto sus ojos en una filistea. En este momento, Sansón había ya cometido un error. Como todos nosotros cometemos errores, ¿cierto? Sin embargo, Dios es bueno con Sansón, y aún así desciende el Espíritu de Dios sobre Sansón para
darle fuerza. Ese es Dios. A pesar de nuestros errores, hermanos, ¿qué debo decir? Son muchos los errores que tenemos. El Espíritu de Dios igual nos está acompañando. Pero, ¿tentaremos a Jehová? ¿Hasta cuándo seguiremos en el mismo camino? Porque es que lo que pasa es que a veces decimos, Dios me acompaña independiente de mis pecados. Entonces yo puedo seguir pecando, porque igual Dios va a estar ahí. ¿Hasta dónde vamos a llegar en nuestros pecados y en nuestros errores? Yo no sé, hermanos, si a ustedes les pasa. A mí me pasa muchas veces. Yo le digo, Dios, perdóname por este pecado, me equivoqué. Dios me perdona. Y al otro día volví a cometer el mismo. Ay, Dios mío, no, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Y al otro día, el mismo. Perdóname. Y Él siempre nos perdona. Pero ¿hasta cuándo vamos a estar en ese juego? Como decían los ancianos, el que peca y reza empata. ¿Hasta cuándo Dios nos tendrá paciencia? ¿Hasta cuándo nosotros seguiremos diciendo, igual Dios me va a perdonar? Quiero que volvamos a la historia de Sansón, pero veamos qué características debía tener un nazareo. Vamos a ir por favor a Números capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 1 al 6. Dice, para la gloria de Dios, el voto de los nazareos. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Dios se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra. No beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Aquí vemos tres características en las cuales vamos a englobar qué era el nazareato. El nazareato era cuando un hombre o una mujer era consagrada a Dios. Normalmente en la historia del pueblo de Israel, alguien se consagraba a Dios, digamos, en agradecimiento a Dios por un favor muy grande, por una sanidad o, como es el caso de Sansón, por haber sido concebido de una madre estéril, ¿cierto? Tres características que redondean lo que acabamos de leer. La primera, no bebidas alcohólicas, nada. Es muy riguroso si leemos los versículos. Dice ni de uvas, ni el vinagre de las uvas, absolutamente nada de bebidas alcohólicas. No cortar su cabello, ¿cierto? Ese era el símbolo y de hecho la característica por la cual reconocemos a Sansón. Y la tercera, no acercarse a un cuerpo muerto. El versículo dice literalmente, no se acerca a una persona muerta, pero digamos que los estudios han llevado a las personas a decir, no solamente era una persona, sino a ningún cadáver. Ningún cadáver podía tocar. Esas eran las características que Sansón como nazareo debía cumplir. Y resulta que él empezó a incumplirlas. Quiero que veamos Jueces capítulo 14, vamos a leer los versículos 8 y 9. Dice, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. ¿Entendemos ahora por qué él no le dijo a sus padres que había matado al león? Porque quería volver.
Quería volver a ver qué había pasado con ese león. ¿Qué sintió Sansón en ese momento? Orgullo. Es que yo maté un león. Y como sintió ese orgullo, quería volver a mirar qué había pasado con ese león. Cuando vuelve por el camino, ve el león. ¿Qué había en el león? Un enjambre, un panal de abejas, y había miel. ¿Qué hace Sansón? Es algo ya de por sí desagradable. Cogió miel del cuerpo muerto del león y se la fue comiendo en el camino. ¿Cuál fue la tercera característica que acabamos de ver del nazareato? No acercarse a ningún muerto. ¿Será que Sansón sabía sus obligaciones? Claro que lo sabía. Por eso, al final de los versículos que acabamos de leer, tampoco le dijo eso a sus padres. No le dijo de dónde había sacado la miel. Y entonces Sansón incumplió con los deberes de un nazareo. Al incumplir con los deberes de un nazareo, corta la separación que tiene él hacia Dios. Corta esa consagración que él tenía para Dios. Y la Biblia dice, podría llegar a suceder, ahorita lo vamos a ver, que por alguna circunstancia un nazareo tenga que acercarse a un cadáver y debe cumplir cierto proceso de limpieza. Quiero que lo veamos. Números capítulo 6, versículos 9 al 11. Dice, para la gloria de Dios: si alguno muriere súbitamente junto a él, es decir, al nazareo, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto. Y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto y santificará su cabeza aquel día. ¿Cuál era el proceso de purificación de un nazareo cuando por alguna razón, por alguna circunstancia, tocaba un cadáver? Primero, rasurar su cabeza. ¿Qué dice la Biblia? Dice que al tocar el cadáver su cabeza era contaminada, así que debía rasurarse. Segundo, tenía que llevar 2 tórtolas o 2 palominos, dice, al sacerdote. El sacerdote tomaba una de las tórtolas para expiación y una de las tórtolas para holocausto. Y posteriormente el nazareo debía llevar un cordero de 1 año como presentación de holocausto. Es decir, el hombre nazareo que tocara un cadáver debía pasar un proceso de purificación para continuar con su nazareato, es decir, para continuar siendo consagrado y separado para Dios. ¿Ustedes en algún pasaje de la historia de Sansón escuchan que Sansón haya hecho esto? No, nunca sucede. Sansón cortó su nazareato. Sansón cortó su separación para Dios, su consagración a Dios. Es decir, primero ya lo vimos, se fijó en una de las filisteas incumpliendo la ley de Dios. Segundo, se acerca a un cadáver incumpliendo la ley del nazareo y no hace nada para remediarlo. Jueces capítulo 14, versículo 19. Dice, para la gloria de Dios: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Conocemos bien la historia, ¿cierto? Sansón le propone a los amigos filisteos un enigma, de hecho relacionado con el león y la miel, y hacen una apuesta con unos vestidos. Los filisteos convencen a la mujer de Sansón para que ella les descifre el enigma o les diga el enigma. Sansón pierde, y este versículo es importante porque ¿cómo arranca este versículo? Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Porque Dios es misericordioso, hermanos.
Sansón ya había incumplido la ley de Moisés, ¿cierto? Se había fijado en una persona ajena al pueblo de Israel. Había incumplido la ley del nazareato, es decir, ya no era consagrado para Dios, ya no era nazareo. No hizo su proceso de purificación y sin embargo, el Espíritu de Jehová desciende sobre Sansón. Porque Dios es bueno. Dios tenía un propósito. Sansón estaba escogido. Y yo pienso que Dios le estaba dando la oportunidad. Dios le estaba diciendo: yo sigo contigo, pero arrepiéntete porque lo estás haciendo mal. Yo sigo contigo, pero haz las cosas bien. Y les pregunto, hermanos, ¿cuántas oportunidades Dios nos ha dado? Tantas, tantas. Y Él nos dice: yo sigo contigo. Y nosotros nos arrodillamos y le pedimos a Dios: Dios, ayúdame. Y Él nos dice: claro, hijo, yo te ayudo, pero ten en cuenta que vas mal. Y Él está ahí con nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados. Pero vuelvo a preguntar: ¿hasta dónde seguiremos haciendo lo mismo? ¿Hasta dónde seguiremos pecando porque igual Dios me ayuda? Veamos un poco adelante, Jueces capítulo 15. Vamos a leer los versículos 14 al 16 y aquí vamos a ver nuevamente la misericordia de Dios con Sansón. Dice, para gloria de Dios: así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como hilo quemado por fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. Quiero que veamos aquí 2 características. Primera, Dios sigue con Sansón a pesar de todo esto. Sigue dándole una oportunidad, es la primera característica. Pero la segunda característica está en la última parte del versículo 16. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. ¿Qué está haciendo Sansón? Se está dando la gloria a él. Es que yo lo hice. Es que como yo soy tan fuerte, es que como yo soy tan bueno, entonces yo lo hice. Él en ningún momento dice: con la ayuda de Dios, gracias a Dios. Nunca él dice eso. Hay algo muy bonito en la iglesia de Cristo que nos han enseñado y los pastores a nosotros nos han repetido muchas veces, y es: oiga, si usted hace un buen ministerio y la gente se acerca y le dice: felicitaciones, lo hizo muy bien, ¿qué hay que contestar? Toda la gloria es para Dios. ¿Por qué? Porque mi carne se tiene que humillar. Porque yo no llego al punto de Sansón en el cual dice: es que yo lo hice, es que yo lo logré. Ahí estamos viendo una total separación de Sansón con Dios. No es de Dios con Sansón, Dios sigue con Sansón. Dios sigue descendiendo sobre Sansón, Dios sigue dándole una oportunidad a Sansón, pero Sansón sí se separó de Dios. Cuando Dios nos permite hacer algo es por la misericordia de Él. Y miren cómo es de bueno Dios con Sansón. No solamente le ayuda, es decir, no solamente le da fuerza a su talento, sino que en los momentos de necesidad le sigue ayudando. Veamos los versículos 18 y 19. Jueces capítulo 15, versículos 18 y 19. ¿Lo tenemos? Dice, para gloria de Dios: y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mi mano a tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore, el cual está en Leí hasta hoy. Cuando tuvo sed, ahí se acordó de Dios, ¿no?
Dos versículos antes acaba de decir, es que yo maté a 1000 hombres. En el versículo 18 dice, tú has dado esta grande salvación por tu mano a tu siervo. Ahí sí, porque cuando necesitamos a Dios nos acordamos que Él es el que provee. Pero cuando no, cuando las cosas están saliendo bien es porque yo las hago bien. Se nos olvida que todo lo que nosotros podemos hacer es porque Dios nos lo permite. Es porque Dios nos lo da, es porque Dios nos lo ofrece. Sansón aquí por fin clama a Dios y dice, tú me diste una victoria, ahora no me dejes morir de sed. ¿Y qué hace Dios? ¿Tienes sed, hijo? Bebe, descansa, a pesar de sus errores, a pesar de sus faltas, a pesar de nuestros errores y de nuestras faltas. Dios sigue ahí, Dios sigue ahí con nosotros. Vamos un poco más adelante, capítulo 16, versículos 1 al 3. Y aquí vamos a encontrar una separación, una diferencia en la historia de Sansón. Dice, para la gloria de Dios, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo tomaremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Estos versículos inician con un siguiente pecado de Sansón. ¿Qué hizo? Se llegó a una mujer ramera, se acostó con una prostituta. Pero aquí hay una característica que parte en dos totalmente la historia de Sansón. En el versículo 3 dice, Sansón se levantó a la medianoche, levantó las puertas de la ciudad. Piensen, hermanos, las puertas de una ciudad, o sea, no son estas puertas, son unas puertas gigantes, enormes. Levanta las puertas, se las echa al hombro y las sube al monte. Pero ¿por qué es diferente acá? Porque aquí no dice el Espíritu de Dios descendió sobre Sansón. Aquí, ¿quién lo hizo? Sansón solito. Dios se separó de Sansón. Dios ya no le dejó su espíritu, no dice el Espíritu de Dios descendió sobre Sansón. Dios se separa de Sansón, pero deja en Sansón el talento, deja la fuerza. Y dice que Sansón hizo esto por sí solo, con sus fuerzas. Nosotros podemos seguir usando el talento que Dios nos da si Dios no está. Podemos seguir usándolo. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Usar el talento o nuestra relación con Dios? De allí el título de la enseñanza de hoy. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de acá, no voy. Pero Sansón no fue consciente de esto. Sansón siguió usando su talento a pesar de que el Espíritu de Dios ya no estaba sobre él. Veamos un poco más adelante, capítulo 16, Jueces capítulo 16, versículos 9, 12 y 14. Dice, para la gloria de Dios, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella, ahí está hablando de Dalila, le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Versículo 12. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Versículo 14. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Conocemos la historia, ¿cierto? En este pasaje, Dalila está tratando de convencer a Sansón
de que le dé la razón de su fuerza para que los filisteos lo puedan atrapar. Y cada vez que Sansón le mentía y le decía algo que no era cierto, Dalila lo amarraba, llegaban los filisteos y él se soltaba. En alguno de estos versículos dice: ¿y el Espíritu de Dios descendió sobre Sansón para que él rompiera las cuerdas? No, el Espíritu de Dios ya no descendía sobre Sansón. Sansón siguió con su fuerza, Sansón siguió con su talento, pero el Espíritu de Dios ya no estuvo con Sansón. Se había apartado, ya no era nazareo. Ya no era nazareo para Dios. Veamos el versículo 17, por favor. Aquí es la parte de la historia que nosotros conocemos mejor. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca en mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Yo estuve pensando, hermanos, ¿por qué nosotros sabemos o pensamos que la fuerza de Sansón se debía a su cabello? Y uno lee el pasaje, uno lee toda la historia de Sansón, y el único que dice que la razón de la fuerza era el cabello fue Sansón. Eso no se lo dijeron los padres, eso no lo dijo el ángel. El único que lo dice fue Sansón. Dice el versículo, estaba sucediendo que está Sansón hablando con Dalila, ¿no? Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Punto. Vamos a hacer un punto ahí. En ese momento, ¿Sansón seguía siendo nazareo? No. ¿Por qué? Porque ya había incumplido la ley del nazareato y no se había purificado. Pero él seguía pensando que era nazareo. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Qué le está diciendo Sansón a Dalila? La razón de mi fuerza es mi cabello. Si usted me rapa, mi fuerza se va. Sansón creía firmemente que la razón de su fuerza era el cabello, y el cabello no era la razón de su fuerza. La razón de su fuerza era el Espíritu de Dios, era el talento que Dios le había dado. El cabello era un símbolo que Dios había puesto sobre él. En primera instancia, Sansón incumplió con no acercarse a un cuerpo, ¿cierto? Y hay una segunda característica, y es el momento en el cual el cabello de Sansón es cortado. Y en ese momento que el cabello de Sansón es cortado, su fuerza decayó. Quiero que veamos una cosa aquí importantísima, hermanos. El Espíritu de Dios ya se había apartado de Sansón hace mucho tiempo, ¿cierto? Pero él solamente se dio cuenta de que el talento se había apartado de él. Es decir, Sansón no se dio cuenta cuando el Espíritu de Dios se apartó de su vida. Se dio cuenta cuando ya no tuvo fuerza. Pensemos en un músico. Pensemos en un músico que no está saliendo las cosas bien, que no está haciendo las cosas bien, que está apartado de Dios. Y el Espíritu de Dios ya no está con ese músico. Pero ese músico sigue cantando bonito, sigue cantando lindo. Y él sigue en la iglesia cantando. Y aunque no hay ese fluir del Espíritu, es decir, esa unción ya no está, él sigue cantando, sigue usando su talento. Y de repente un día se levanta sin voz y se preocupa más por su voz que por su relación con Dios. Eso le pasó a Sansón. Sansón no se dio cuenta cuando Dios se apartó de él. Sansón se dio cuenta cuando el talento se apartó de él. Cuando Sansón pierde su fuerza, ahí es donde Sansón se preocupa. ¿Qué es lo más importante en nuestras vidas? Repito, mi talento o mi relación con Dios.
Yo no puedo descuidar mi relación con Dios. La relación con Dios debe cultivarse, hermanos. ¿Cómo se cultiva una relación con Dios? Con oración, con ayuno, con obediencia, con asistencia a las reuniones, la lectura de la palabra de Dios. Todo eso cultiva la relación con Dios. Y quiero hacerles una pregunta que no quiero que me contesten. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Cada uno piénselo. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Pensamos que está bien porque Dios nos está bendiciendo? ¿Pensamos que está bien porque seguimos teniendo la bendición de Dios, la unción de Dios? Pero ¿cómo está mi relación con Dios en casa? ¿Cómo está mi relación con Dios en mi trabajo? Porque lo he dicho varias veces, venir a la iglesia y mostrar una relación con Dios es muy fácil porque aquí todos nos vemos bien. Todos nos sentamos juiciositos, todos nos saludamos, Dios lo bendiga, hermano, y aquí todos nos vemos en una hermosa relación con Dios. Pero las cosas cambian en casa. En casa no nos reconocen como cristianos. Pero ¿cuál es la relación en nuestra oficina? ¿Cómo nos comportamos con nuestros amigos? ¿Cómo nos comportamos en la calle? Hay algo que yo siempre he sentido y es ¿qué dicen de nosotros? Porque les cuento, hermanos, la gente sabe que somos cristianos, ¿cierto? ¿Y qué dice la gente? Oiga, qué bonita relación que tiene ese cristiano con Dios. Yo quisiera tener esa misma relación. O dicen, ese es el cristiano. ¿Así se comporta un cristiano? No, yo por allá no voy. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Se perdió como la perdió Sansón? Ay, pero hermano, yo sigo hablándole a las personas y las personas vienen a culto y oro por las personas y las personas se sanan. Sí. ¿Recuerdan por allá un pasaje en la Biblia que dice: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos? ¿Y qué les dice Dios? Apartaos de mí, hacedores de maldad. No os conozco. Qué fuerte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay una relación con Dios. ¿Dios nos usa? Claro. Claro que Dios nos usa. Dios hizo salir agua de una piedra. Dios puede usarnos aunque seamos pecadores, aunque no tengamos una relación con Dios. Pero no queremos llegar ante el trono y que Dios nos diga: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cultivemos esa relación. Cultivemos esa relación que podemos tener con Dios. Vamos a ir un poco más adelante y ya vamos a ir terminando la historia de Sansón. Jueces capítulo 16, versículos 22 y 28. Dice, para la gloria de Dios: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza a los filisteos por mis ojos. Tomo estos dos versículos para que busquemos la razón por la cual la fuerza volvió a Sansón. El versículo 22 dice: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo. Esa fue la razón por la cual la fuerza volvió a Sansón. Le volvió a crecer el cabello. Versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Probablemente, hermanos, Sansón durante todos estos años que estuvo ciego, que se estuvieron burlando de él, Sansón reafirmó su relación con Dios.
entendió que se había equivocado, entendió que había pecado. Y en el versículo 28 dice: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Ya no dijo lo que le dijo a Dalila, ¿cierto? Ya no dijo: ya que tengo cabello tengo fuerza. No, acuérdate de mí y fortaléceme. Y dice los últimos versículos que en ese momento Sansón tumba o derriba los muros del sitio en donde están, se cae encima de él y de todos los filisteos, y dice la Biblia: mató más filisteos ese día que durante el resto de su vida. Y aquí hay dos conclusiones que quiero que veamos. La primera, ya se las mencioné: Sansón no supo, no se dio cuenta cuando Dios se apartó de él, porque Sansón no tenía una relación con Dios. Sansón tenía un ministerio, no una relación. Es muy diferente. Y la segunda, Sansón tenía un ministerio, pero Sansón no era acepto delante de Dios. Sansón era muy pecador, muy pecador, y aún así Dios lo usaba. ¿Qué es lo que debemos buscar más? ¿Fortalecer nuestro ministerio o fortalecer nuestra relación? A veces le dedicamos mucho tiempo al ministerio y poco tiempo a la relación. ¿Qué pasa con un par de novios que un día dicen: ¿quieres ser mi novia? Sí, acepto, y nunca se vuelven a ver? ¿Dónde quedó esa relación? No existió, ¿cierto? Murió. A veces nos pasa eso con Dios, y nuestra relación con Dios es el domingo, cada 8 días, y si llegamos temprano, y si no tenemos muchas cosas que hacer, porque si no nos vamos. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Éxodo 33, 15. Y Moisés dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de acá. Moisés, el líder del pueblo de Israel, el líder que dirigió a una nación entera a atravesar el desierto, y le dice a Dios: yo no voy si tú no vas. Eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Yo no voy a ningún lado si tú, Dios, no vas conmigo. Yo no voy a ningún lado sin tu presencia a mi lado. ¿Lo hemos dicho siempre? ¿O muchas veces arrancamos y se nos olvidó? ¡Ay! Mediodía. ¡Ay! No oré esta mañana. ¿Y ahora? Pero es que, hermano, usted no se imagina, hermano, todas las cosas que yo tengo que hacer. ¿A qué hora? Jamás. Tenemos que iniciar nuestra vida con Dios. Pero tenemos tantas cosas que hacer, hermanos, tenemos tantas ocupaciones, tenemos tantas cosas en la cabeza que se nos olvida nuestra relación con Dios. Se nos olvida decirle a Dios: Dios, voy a salir de casa. ¿Por dónde quieres que yo me vaya? ¿Hacia dónde quieres que yo vaya? ¿Quieres que haga esto o no? Cuando nosotros cultivamos esa relación, hermanos, vamos a escuchar la voz de Dios.